Un momento glorioso bajo la luz de su palabra. Muy buenas noches, Dios me lo bendiga, amados del Señor. Bienvenido una vez más a este programa Tiempos de Gloria y Misericordia. Dios habla hoy, donde se muestra el poder de Dios, un momento glorioso bajo la luz de su palabra. Y hoy estamos a 29 de abril del año 2021. Es una bendición estar aquí. La verdad que testifico con este milagro de vida. Estamos vivos por su misericordia. Así es que alabamos al Rey de Reyes. Usted que nos ve allá en la pantalla, hoy va a ser una noche de bendición. Tenemos un tema muy especial que pueden apreciar en nuestras pantallas, las características de las 7 iglesias del Apocalipsis. Estaremos hablando de una manera general. Sabemos que es muy profundo este tema, pero vamos a hablar de esas iglesias como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea como última iglesia que se dio, la última carta que se mandó a la última iglesia fue la Odisea. Así que tenemos un invitado el día de hoy. Así que vamos a darle ya los panelistas invitados siempre, como el hermano Jade, que nos acompaña, el pastor Reinaldo Small, la hermana Saray y el hermano Jader. Así que vamos a darle la bienvenida al pastor Manuel Bravo. Adelante, pastor Manuel Bravo. Dios le bendiga. ¿Me escucha, pastor? Sí, le escuchamos. Amén. Muchas bendiciones para todos mis hermanos, mis consiervos. Es de gran bendición aquí estar con ustedes y a todas las personas que nos siguen por esta página. Es de gran bendición compartir con ustedes la poderosa palabra de Dios en esta noche. Mi nombre es Manuel Bravo, el pastor Manuel Bravo, a sus órdenes, y presido la iglesia Ministerio Evangelístico, Esparciendo la Semilla. Tenemos una obra en Penonomé, en el lado de la mina, y verdaderamente es una bendición para nosotros el trabajar en la obra de Dios, esparciendo la semilla como verdaderos sembradores de la palabra. Me pongo al servicio de cada uno de ustedes para la honra y gloria de Dios. Amén. Amén. Sea bienvenido, pastor Manuel Bravo. Así que Amén, vamos a arrancar. gracias. Amén. Vamos a arrancar inmediatamente con el tema del día de hoy, porque sé que será de bendición en el nombre de Jesús. Así que la gloria y la honra para nuestro Señor Jesucristo por siempre. Así que vamos a iniciar esta noche con nuestro invitado especial, pastor Manuel Bravo. Pastor Manuel Bravo, quisiera que nos explicara un poco acerca de la iglesia, el concepto mismo de la palabra iglesia, el mismo concepto en sí. ¿Qué significa? Hoy vamos a ver características de 7 iglesias. 16 nos habla Dios, las cosas, el cuerpo, la plenitud. Habla de la plenitud se refiere a Cristo. Llena la iglesia por la iglesia. Cada miembro de Cristo, el cuerpo de Cristo en Jesucristo. Desde el día de Pentecostés, podemos verlo en Hechos, la Biblia no habla sobre eso en Hechos 2, hasta la segunda venida de Cristo. El cuerpo de Cristo comprende 2 aspectos. Ahora veremos estos 2 aspectos. Veremos el aspecto número 1. El cuerpo de Cristo comprende de 2 aspectos. Aquí vemos que cualquiera que ha depositado su fe en Jesús es parte del cuerpo de Cristo y no ha recibido el Espíritu y ha recibido el Espíritu de Cristo como evidencia. La Iglesia Universal de Dios la forman todas aquellas que han recibido la salvación a través de la fe de Jesucristo. La iglesia local está descrita en Gálatas 1:12. Aquí vemos que en la provincia de Galacia había muchas iglesias, lo que llamamos iglesia local. Por ejemplo, la iglesia bautista, la luterana, la metodista, etcétera. No es como la iglesia universal, sino más bien es una iglesia local, un cuerpo local de creyentes. La iglesia universal la forman los que han confiado en Cristo. ¿Alguna pregunta hasta ahora, pastor?
No, está muy bien, gracias por darnos esa ilustración sobre la iglesia. Continúo. Sí, exacto. Sobre ahora le damos otra pregunta sobre el mismo, si nos puede contar un poco sobre el origen de la iglesia. Sabemos que en el libro de Hechos, narra la historia de la iglesia primitiva. ¿Nos podría dar un pantallazo acerca de ese origen, de esa iglesia en ese tiempo? Podemos ver que el origen de estas iglesias de Hechos vino a ser causa de las persecuciones. Podemos ver que echando un poco atrás, Jesucristo de los años 30 no tenía iglesia. Las reuniones eran en las casas y donde estuvieron todos reunidos la llegada del Espíritu Santo. El origen de la iglesia. Vamos a pasar a otra parte muy importante de la iglesia primitiva con la iglesia actual. Le voy a presentar la diapositiva. Traje una. Ajá. Adelante, hermano Jade. Muy buenas noches, bendiciones a todos. Bueno, contraste de la iglesia primitiva y la iglesia actual. La diferencia, fuente de ministros, la iglesia primitiva, desarrollados en la iglesia actual, especialista de seminario. Característica en la diferencia, tenemos en la iglesia primitiva la unidad. Recordamos que cuando se inició este concepto de iglesia, ¿verdad? Iglesias primitivas que se hacían en las casas, allí había una unidad. De hecho, se dice que todos lo tenían en común. Eso era una de las características de esa iglesia primitiva. En la iglesia actual, lastimosamente, pues hemos perdido mucho ese tema de tener todo en común como hermanos en Cristo. La iglesia es una sola, pero hemos ido disolviendo la esencia de lo que realmente es la iglesia y hemos llegado a separarnos, ¿no? Hoy día, pues, yo soy de, como decían, yo soy de Apolo, no decían yo soy de Pablo. Entonces empieza a haber allí una separación, ¿no? Ahora dice, no, yo soy de la iglesia X, yo soy de la iglesia Y. Entonces, esa es una de las características de la iglesia actual, la separación. La iglesia primitiva había un discipulado, cuidar a cada miembro. Ahora, en la iglesia actual, nombre en una tarjeta. Bueno, la iglesia primitiva tenía, pienso yo, que una esencia de cercanía a Cristo, del sentido de lo que realmente significaba pertenecer al cuerpo de Cristo. Actualmente se ha disuelto mucho eso, se ha disuelto la esencia o el conocimiento de lo que realmente es pertenecer al cuerpo de Cristo. No es un título, no es un nombre puesto en una tarjeta, es algo más, es reconocer realmente el sacrificio de Cristo por nosotros. Eso es lo que nos hace cristianos, el aceptar a Cristo. No me hace cristiano tener un título, tener una tarjeta, eso no me hace cristiano. La iglesia primitiva, diario, un énfasis fuerte, era una conexión que había en la iglesia primitiva realmente. Recordemos que cuando hay el éxodo por la persecución, empieza a haber allí un fervor y una pasión por seguir a Cristo. De hecho, podemos ver que la muerte de cada uno de los apóstoles fue bastante difícil, fue bastante cruel, pero lo permitieron, lo aceptaron. O entre las dos conductas que seguía la iglesia primitiva y la iglesia actual. Amén. Bendiciones. Amén, hermano Jade. Muchas gracias por esa explicación. Exactamente, se habla, me impactó mucho el punto de la unidad y la separación, ¿verdad? Hay una brecha grande, hay un contraste bien grande
entre unirse porque sería el antónimo y el antónimo de cada uno, ¿verdad? Y duele ver que la iglesia de hoy se dé esa característica de separación, ¿verdad? Cuando el Señor nos quiere mantener unidos bajo la luz, palabra más evidente. La verdad es que Dios está bendiciendo este programa cada día. Crecemos en el conocimiento del Señor. Y hoy es una noche especial. Vamos a darle la oportunidad a la hermana Saray. Hermana Saray, ahora entrando en sí ya en las características de cada una de las iglesias, vamos a entrar con la primera, la de Éfeso. ¿Usted nos podría mencionar algunas características puntuales de esa iglesia? La iglesia de Éfeso. Adelante. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí escuchando la palabra del Señor. Es un tema bien importante porque nos ayuda a nosotros como iglesia y a aquellos que tienen dudas, ¿verdad? Las cualidades de la iglesia de Éfeso, según en Apocalipsis, capítulo 2, habla sobre 5 cualidades. Una de ellas era que era una iglesia trabajadora. ¿Por qué? Porque dice ahí, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. O sea, que Cristo la elogió por eso, porque en ese tiempo ellos eran muy trabajadores y por su fiel trabajo y por su fiel servicio como cristianos al Señor. La segunda era una iglesia separada. ¿Por qué? Porque dice, sé que no puedes soportar a los malvados. O sea, que una verdadera iglesia es la que está en el mundo, pero no pertenece al mundo. O sea, está separada. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, somos separados, ¿verdad? Totalmente. La tercera es una iglesia pura. Sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, así dice, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Por eso que ellos eran también puros. Inmediatamente después del día del Pentecostés, Satanás sembró cizaña en medio del trigo del Señor, porque Satanás siempre va a hacer eso. Algunos de estas cizañas se disfrazaron de apóstoles y entonces entraban a la iglesia para engañar y ser engañados a muchos, pero dice que algunos de ellos recientemente no pusieron atención, me imagino yo, ¿no? Parafraseando, de que el enemigo siempre va a poner cizaña en las iglesias, ¿verdad? Pero dice que la iglesia de Éfeso, ella fue persistente y fue fiel. La cuarta es una iglesia sufrida, porque dice también, has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. O sea, ellos no se desanimaron, vinieron pruebas, vinieron situaciones. Esta iglesia era sufriente a lo largo de toda su historia, era fiel, tenía un mensaje evangelístico, sin desanimarse, sino presentar siempre el evangelio de Jesucristo. Y la quinta era una iglesia autónoma. Dice, aborrecer la práctica de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco, así dice el Señor. Esta iglesia tenía principios, venía de Jesucristo, no de sus propios estatutos, porque la iglesia los nicolaitas, ellos eran grupos donde ellos se exponían, se juntaban y hacían sus propias conclusiones, ¿verdad? Hacían sus propias cosas, costumbres de ellos como doctrinas de hombre. En la actualidad lo podemos ver, ¿verdad? Entonces puede que también en este tiempo haya todo esto lo que le hemos mencionado de la iglesia de Éfeso, también lo tenga. Pero más adelante el Señor le reclama una cosa, según tiene 5 características hermosas, porque dice que era una iglesia trabajadora constante. Y Jesús le dice a esta iglesia, por lo tanto la iglesia de Éfeso debía volver sin vacilar el primer amor del Señor, porque le decía que has dejado tu primer amor, ¿verdad? Entonces la historia indica de que esto sucedió como señal. Entonces la iglesia misma de Éfeso
Por esta causa, ella desapareció para siempre, tiempo después. Esto quiere decir que con Dios nunca debe haber descenso, sino siempre estabilidad y ascenso. Y ascenso, o sea, para arriba, no para abajo. Dios le bendiga. Amén. Gracias, hermana Saray, por esa participación. Nos ilustró bastante, amados televidentes. Este es un momento glorioso bajo la luz de su palabra, tiempos de gloria y misericordia. Estamos hablando hoy el tema sobre las características de las iglesias del libro del Apocalipsis. Así que vamos a continuar con otra iglesia que tenemos aquí. Vamos a ver si podemos verlas todas esta noche. Vamos a ver entonces con el hermano Jade. Hermano Jade, ¿usted nos podría hablar un poco de las características más puntuales de la iglesia de Pérgamo? Adelante. Bueno, la iglesia de Pérgamo, todos podemos ver que estas características surgen de sucesos, de condiciones, porque todo tiene un trasfondo, ¿no? La iglesia de Pérgamo tiene un trasfondo. Dice, el nombre Pérgamo significa casada o comprometida. ¿Ok? Pérgamo era una iglesia sin compromiso doctrinal, en la más antigua ciudad de la provincia y la sede oficial del gobierno romano. En ese entonces estaban bajo el gobierno del emperador Constantino. Este emperador patrocinaba la fe, las iglesias, estaba a favor de todas las iglesias. Esto permitió que empezaran a entrar doctrinas. Esta entrada de doctrinas le causó a la iglesia de Pérgamo el título que el Señor le coloca aquí, aparece aquí en el texto bíblico como una iglesia relajada, una iglesia que se acomoda. ¿Cómo es una iglesia que se acomoda? Empezaron a compartir o a aceptar algunos, no todos, porque dice la palabra del Señor que algunos retienen la fe, algunos la retenían, pero esa incursión de otras doctrinas permitió que permeara la fe de algunos de estos cristianos, aceptándolo. ¿Qué pasa cuando empezaron a comulgar con estas personas que tenían una doctrina totalmente diferente a la que se había planteado allí, que era la de seguir al Señor, la de servir al Señor, lo que habían hecho algunos? Pero algunos tomaron, se acomodaron y empezaron a aceptar esta doctrina. Dice la palabra que la doctrina de Balaam, la doctrina de los Nicolaitas, y esta doctrina lo que hacía era que seducían al pueblo de Dios y los llevaban a la idolatría y a la inmoralidad. Dice la palabra que comían cosas sacrificadas a ídolos, y entonces muchas veces, asumo yo que por quedar bien con algunos, terminaban aceptando eso. Por quedar bien con algunas de estas personas que practicaban otras cosas, como yo eran amigos, estoy con mis propias palabras, ¿no? No lo dice la Biblia, no es textualmente lo que dice allí, pero asumo yo que empezaron a mezclarse. Y eso pasa cuando uno empieza a mezclarse con otra doctrina diferente, con otra forma de pensar diferente a la de nosotros. Porque tenemos que ser claros. O nos apartamos, si la doctrina vemos que no conviene, o nos acercamos y terminamos adoptando estas condiciones o estos pensamientos. Esto fue lo que la iglesia de Pérgamo hizo. Terminó adoptando muchas de esas actuaciones de los nicolaitas o la doctrina de Balaam, que sacrificaban cosas a ídolos, que practicaban idolatría, que practicaban actos inmorales, y ellos terminaron practicando esto. Por eso el Señor los llama, le hace un llamado de atención y dice si hay cosas que rescatar. Hay algunos que mantienen la fe, aún ante situaciones adversas, la han mantenido y eso es de rescatar. Pero tengo contra ustedes que están aceptando doctrinas que son las que yo dispuse. Entonces, vemos en esta iglesia esa característica, ¿no? De que aceptaron otras ideologías. Estamos viendo ahora mismo también ese tema, que muchas iglesias están aceptando otras ideologías. Peligroso. Peligroso cuando empezamos a aceptar cosas que el Señor no ha dispuesto en su palabra. Y el Señor nos ha dejado estas características de las iglesias. Cabe notar
por algo. El Señor, en su infinita sabiduría, cuando usted le pone algo allí en la Biblia, es porque tiene una enseñanza. Algo el Señor nos quiere enseñar, y es que nosotros no debemos comulgar contra una doctrina que vaya en contra de lo que Dios ha dispuesto. Dice que lo que no es de Dios, que si un ángel viene con un nuevo evangelio, sea anatema o sea maldito. Yo no puedo estar comulgando con algo que el Señor denomina maldito, algo que no va de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, no a lo que yo digo, no a lo que mi pastor dice, a lo que la palabra dice. Si yo estoy en desacuerdo y empiezo a comulgar, empiezo a emparentar con doctrinas diferentes, voy a terminar aceptándola, voy a terminar embarrándome con eso, y una vez que esté en esa condición, pues el Señor no se va a agradar de eso. Entonces, esa es una de las características de esta iglesia de Pérgamo. El Señor resalta obviamente las cualidades de algunas personas, de algunos creyentes que estaban allí, que sí se mantenían en fe. Así que la invitación es que nos mantengamos en esa fe. El Señor nos ha llamado a nosotros a predicar su palabra y a que todos le reciban a Él como su Salvador, no a que nosotros terminemos aceptando otras cosas y nos desviemos del camino que Él nos ha dispuesto. Amén. Bendiciones. Amén, gracias, hermano Jader. Exactamente. Y ahora hablando sobre ese tema interesante, lo expuesto en las dos iglesias, Éfeso y Pérgamo, y vemos que cada iglesia tiene su, como se decía un pastor por ahí, su cojera. Cada uno de nosotros tenemos nuestra cojera, pero la verdad es que es importante poder entender, como dice el hermano Jader, aprendemos de cada una de las características para imitar lo bueno de cada una de ellas, ¿verdad? Y desechar lo malo. Entonces vamos a ver el pastor Small. Pastor Small, ya hablando un poco de ese menguar en la fe en las iglesias, ese relajar, como decía el pastor Jade en la iglesia de Pérgamo, esa iglesia relajada. ¿Qué tal nos podría decir cómo se llega a la condición de tibieza espiritual en la vida de un cristiano que sea miembro de una de esas iglesias, pues, que tomando en cuenta por lo menos la de Pérgamo o tomando en cuenta la iglesia actual, cómo se llegaría a una condición de tibieza espiritual? ¿Nos podría explicar un poquito? Bueno, pues Dios bendiga ante todos. Buenas noches, hermanos. Yo considero para llegar a la tibieza espiritual hay un sinnúmero de formas, hermanos, que no nos conviene como cristianos, ¿no? Pero trayendo a la actualidad, hermanos, hay muchas iglesias que enfocan mucho la prosperidad. Un ejemplo, la Odisea fue una de estas iglesias. La iglesia de la Odisea fue muy, como quien dice, el Señor le pasó el hacha así en serio, porque habían perdido totalmente el enfoque y se enfocaban gravemente en la abundancia. Dice que aquel lugar era muy reconocido porque las telas, los textiles de vestidos, de pieles así sumamente carísimas eran, y también hacían alfombras. O sea, ellos dependían mucho de los textiles y hacían cosas muy, muy hermosas, ¿no? Y bellas, y por eso que las otras ciudades iban ahí. Así que esta iglesia de la Odisea fue muy próspera. También se conoce la iglesia de la Odisea como un lugar donde habían encontrado el colirio, sí, que servía para la vista, un medicamento para la vista, hermanos, y se hizo muy famosa la Odisea. Dice que había muy poca escasez en este lugar, hermanos. Así que yo considero, hermanos, que una de las cosas que puede llevar al enfriamiento, a la tibieza espiritual, puede ser no canalizar las bendiciones de Dios correctamente. Miren, hermano, de forma de testimonio, yo hace 10 años atrás, o como 8 años atrás, yo era contratista de la construcción, y parece mentira, el que no tiene no puede decir, no, nunca voy a pasar por eso, hermano, y comencé a
a manejar mucho dinero. Hermanos, si uno no canaliza bien la bendición de Dios, hermano, téngalo por seguro que usted se enfría. Ya no quería venir el viernes al culto, los domingos quería ir a pasear. Ya tenía 1001 excusas para buscar de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Me tuvo que reprender. No, y me tuvo que reprender, y no solamente reprender, sino también quitarme lo que me había dado. ¿Sí? Y ciertamente para mí no es algo como que, ay, Dios mío, mira, no. Quiere que le diga algo, se lo agradezco a Dios. Que le haya tomado la decisión de, bueno, pues como no supiste administrar porque fue mi culpa, de la mejor manera, ven acá, dame acá. Y hermanos, mejor no me puedo sentir. Entonces, la iglesia de la Odisea, era una iglesia muy próspera, como le di hace un momento, que no supo canalizar, hermano, los bienes materiales. No lo supo canalizar a tal punto que el Señor declaró, y eso lo hablábamos la semana pasada, de que lo iba a vomitar de su boca, hermano, y creo que hablamos algo sobre ese. Así que ahora vamos a continuar. Este es un momento glorioso bajo la luz de su palabra. Vamos a continuar con el pastor Manuel Bravo. Pastor Manuel Bravo, ¿nos podría mencionar alguna de las características de la iglesia primitiva? El hermano Jade mencionó algo sobre, a nivel general, sobre las características de la iglesia primitiva. ¿Usted nos podría mencionar ahora puntualmente alguna de esas características de la iglesia primitiva? ¿Cómo las caracteriza? Sí, cómo no. Aparte de que la iglesia primitiva tenía una tendencia o característica que era que compartían todo lo compartían, tenían todo en común. Se reunían en las casas, partían el pan, comían juntos, oraban juntos. Esa era una de las prioridades de ella. Había una unidad. Pero también tenemos que la iglesia primitiva era multirracial y experimentaban una unidad sorprendente a través de la frontera étnica. ¿Qué quiere decir con eso? Que habían personas de muchos lugares. Habían gentiles, habían griegos, porque eso cuando la palabra de Dios se refiere en alguna ocasión, dice a los judíos y a los griegos. Amén. Entonces, a lo largo del libro de Hechos vemos una notable unidad entre personas de diferentes razas. En el libro de Efesios, capítulo 2, nos habla de ese testimonio de la importancia de la reconciliación racial como fruto del evangelio entre cristianos. Luego de eso también, la iglesia primitiva era una comunidad de perdón y reconciliación. Sabemos que los cristianos fueron duramente perseguidos, encarcelados, fueron atacados, asesinados. Sin embargo, los cristianos enseñaron el perdón, introducieron el perdón por medio de Cristo Jesús y retuvieron represalias contra los opresores. Estas cosas influyeron, parece mentira, pero influyeron dentro de las culturas y las costumbres romanas que oprimían al cristiano, perseguían al cristiano. La iglesia primitiva también era famosa por su hospitalidad con los pobres y con lo que hoy podemos ver también, porque la raíz de todo esto, hablamos de la iglesia primitiva, hablamos del judaísmo, hablamos de los judíos, porque era compuesta por judíos también. Entonces, hasta hoy en día podemos ver, amados y amadas, podemos ver cómo el judío comparte, ¿cómo puedo decir? Convive. Y esta era una de las características de la iglesia primitiva. Formaba por su hospitalidad
con los pobres y con los que sufrían. Otra característica, que era una comunidad comprometida con la santidad de la vida. Podemos ver que no era simplemente que los cristianos se oponían al aborto, porque este era otro mal que había. El aborto era peligroso, igual como lo es hoy en la actualidad, y relativamente raro en ese tiempo. Una práctica más común se llamaba la exposición infantil. Escucha bien, la exposición infantil. Los niños que no eran deseados eran literalmente arrojados al montón de basura para morir o ser llevados por comerciantes o llevados a esclavitud o a la prostitución. Los cristianos salvaban a estos niños y los llevaban consigo. Otra característica más que puedo mencionar, era una iglesia que estaba en contra de la cultura sexual. Todas esas tradiciones, todas esas costumbres romanas, todas esas cuestiones que traían y arrastraban como las orgías, todas estas cuestiones fueron detenidas o fueron, influenció mucho la iglesia primitiva en cuanto a que se detuvieran estas normas. Las normas sexuales de los cristianos eran diferentes. Por supuesto, la iglesia prohibió cualquier tipo de intimidad sexual fuera del matrimonio. Podemos ver que la iglesia, por el temor de Dios, tenía como característica y uno de los mandamientos del Señor sobre el sexo fuera del matrimonio, que es repugnante por el Señor, el adulterio, la fornicación. Amén. Fuera del matrimonio heterosexual, todo lo contrario a las culturas y costumbres romanas. Todo esto fue contrario a la costumbre. O sea, ¿qué podemos decir de esto? La iglesia siempre tuvo una intervención, siempre tuvo influencia. Y podemos ver que también la iglesia primitiva influenció mucho en los gobiernos. Así de que con el temor de Dios fue influida. Una cosa que tenían, ellos no renegaban de Dios. Podemos ver aún en las películas que vemos la muerte masiva de cristianos junto con las madres, los niños que amamantaban a esas madres, ancianos, eran arrojados a un coliseo, se lo comían los leones, pero no renegaban de Cristo Jesús, su palabra, y hasta la muerte iban con esto. Amén. Amén, pastor. Gracias por esa explicación. Y me llama mucho la atención cuando usted, amado televidente, este es un momento glorioso bajo la luz de la palabra. Me llama la atención cuando usted dice la parte del primer amor, ¿verdad? Que muchos hablan del primer amor. Yo veo esa iglesia que simboliza, tipifica esa expresión, el primer amor, porque cuando estamos en el primer amor somos obedientes, buscamos la santidad, ¿verdad? Pero ya después que nos apartamos volvemos entonces a relajarnos como la Pérgamo que habló el hermano Hader, y por ahí nos vamos como relajando y vamos a ese evangelio light que se dice, pues, y es importante, pues, y no siempre se nos dice, estás en el primer amor, estás en la iglesia primitiva, ¿verdad? Estás en el primer amor. Qué tremendo, la verdad que estoy aprendiendo bastante, la verdad que el Señor habla hoy, Dios habla hoy. Así que vamos entonces a seguir con la hermana Saray. Hermana Saray, hoy vamos a tocar otra iglesia más ya para ir culminando y después vamos a otra sesión de preguntas al aire, una sola pregunta al aire. Hermana Saray, ¿cuáles son algunas de las características más sobresalientes de la iglesia, en este caso, la Filadelfia? Filadelfia, exacto. Amén. Bueno, la iglesia Filadelfia era una iglesia misionera. Y Filadelfia significa amor fraternal, el que ama a su hermano. Dice que esta iglesia era pequeña. Quiero leerle donde habla el Señor y dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque
aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, que a pesar que él decía que has tenido poca fuerza, o sea, que esta iglesia era pequeña, pero eran fieles al Señor, porque eran pobres, porque vemos que si lo vemos en un lugar histórico, era una ciudad donde siempre, constantemente, habían violentos terremotos. Claro, una persona en una ciudad donde viva y haya terremoto, por supuesto que van a perder muchas cosas materiales. Entonces ellos eran pobres, era difícil entonces conseguir lo que ellos tenían, ¿verdad? Pero era pequeña y es por eso que siempre permanecían unidas y sabían que serían bendecidas, o sea que esa iglesia creía fielmente en el Señor. Que los cristianos tengan poco poder, yo digo que es algo ante Dios positivo. ¿Por qué lo digo? Porque la debilidad llega muy a menudo a la dependencia del poder de Dios. Cuando alguien tiene, la iglesia tiene alguna debilidad, tiende a tener siempre la dependencia hacia Dios. Entonces dice también, has guardado mi palabra. Ellos habían permanecido fieles. El mensaje del evangelio sin alterar su contenido. Ellos nunca lo alteraban. O sea que la palabra era esa y ellos la creían y ellos no la alteraban. Esa era una iglesia fiel y verdadera. Ahora, este siempre ha sido uno de los propios, de las cosas de Satanás al atacar a las iglesias. Quitar de ella la palabra de Dios o diluirla, mezclándolo con otras cosas, ¿verdad? Entonces también dice, no has negado mi nombre. Pienso yo, o parece ser, que en algún momento los creyentes allí presentes habían sido tentados a negar el nombre de Cristo, pero no habían caído en ella, no habían caído en esa tentación. Entonces, al final de la carta, Jesús le hace promesas a esa iglesia por su obediencia y fidelidad. Jesús le dejó que presentaran y siempre guardaran lo que tenían, que esa palabra y sus nombres serían escritos en la nueva ciudad de Jerusalén. O sea, Jesús le había prometido que si eran fieles, Él le prometía esas promesas. Entonces es tiempo de obedecer y ser fieles a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque debemos de arrepentirnos y ser parte de ese grupo privilegiado en nuestro nombre. Dice que estará escrito, al último dice así, estará escrito el nombre de la vida, el nombre en una parte de esta palabra, dice así. Entonces la iglesia de hoy en día debe asegurarse que aunque carezca de algunas cosas, la presencia de Dios sea permanente en ella siempre, porque es importantísimo. Ahora yo le haría una pregunta a cada uno de los televidentes, igualmente a nosotros mismos, preguntémonos, recordemos que somos una iglesia, ¿verdad? No es las cuatro paredes, somos nosotros. Entonces la pregunta iría, ¿a cuál de esta iglesia te identificas? Solamente la respuesta es para uno mismo. Entonces, yo tengo la mía, yo me identifico con una. Y creo que son dos, y esta y la otra, donde que él no dice que tengo contra ti, no aparece. En la iglesia de Filadelfia no. Así que te haría esta pregunta a usted. ¿Cuál de esta iglesia se identifica? Dios le bendiga. Bendiciones. Amén, amén. Gracias por esa interrogante. Wow, de verdad que sí. Hay una confrontación con la palabra y es importante que nos autoanalicemos. Gracias por eso, porque es hora de saber con qué iglesia nos identificamos, ¿verdad? Amén, amén. Gracias, gloria a Dios. Así que vamos a ver, el hermano Pastor Manuel Bravo. Pastor Manuel Bravo, ¿cuál es el perfil de la iglesia actual? ¿Cuál usted cree que es el perfil de la iglesia actual?
Bueno, en mi concepto, tengo, puedo expresar sobre el perfil de la iglesia, uno de esos conceptos. El papel de la iglesia actual. Si nosotros miramos bien cómo es que la iglesia actual frente a las problemáticas actuales, porque hay muchas problemáticas actuales, frente a las problemáticas actuales, ella brinda apoyo a los necesitados, promover la armonía entre los hombres. Cuando hablo de hombre, hablo entre varón y mujer, y la paz, y lograr el desarrollo equitativo de los pueblos, crecer como humanidad civilizada, lograr el avance y crear el mensaje de amor a los pueblos. Este es un perfil de la iglesia o de algunas iglesias de la actualidad. Amén, gracias, Pastor Manuel. A ver, Pastor hermano Ade, la misma pregunta por usted. A título personal, ¿cuál es el perfil de la iglesia actual? Estamos en este momento, nosotros que estamos en esta peregrinaje del Señor. Amén, amén. Bueno, una pregunta muy interesante, porque podríamos ver, dependiendo, primero que todo, el enfoque de cada una de las iglesias, ¿no? Estamos ahora mismo tenemos situaciones de que hay muchas iglesias, muchas doctrinas diferentes. Entonces, se podría decir que el enfoque de la iglesia cuadrangular, o el perfil de la iglesia cuadrangular, tiene como objetivo alcanzar las almas, tiene una misión y una visión cristocéntrica, y el objetivo de esta iglesia, o la misión o la visión, es alcanzar almas para Cristo a través de un mensaje doctrinal, a través de acciones basadas netamente, de acciones bíblicas netamente. Entonces podríamos decir que la iglesia cuadrangular, por así decirlo, tiene un perfil netamente cristiano, netamente cristocéntrico, enfocado primordialmente a través del servicio a la comunidad, alcanzar las almas para Cristo. Pero también tenemos que notar que algunas iglesias, de momento, están enfocadas en otro tipo de perfil, o tienen otro perfil. Entonces sí tenemos que ver qué iglesia, cuando hablo de iglesia, de doctrina, o qué grupo que se dice seguir a Cristo, maneja un perfil y qué otra maneja otro perfil. No podemos decir que en un conglomerado o en una forma general toda la iglesia está enfocada en una sola cosa. Lastimosamente hemos venido hablando de este tipo de situaciones de las iglesias, de que algunas se acomodan y aceptan doctrinas de otro tipo, así como la de Pérgamo. Pues eso se está dando hoy día. Eso está aquí, eso es actual. Entonces no podríamos decir que el perfil de esa iglesia es igual al perfil de otra iglesia X, ¿no? Entonces sí creo yo que porque se maneja de esa manera, ¿no? Tendríamos que analizar cada uno de las iglesias o de las de las denominaciones, cuál es el enfoque que tiene. Deberíamos todos estar unidos por un mismo fin. Eso debería ser la base de la Iglesia de Cristo. Como principio, el enfoque debe ser alcanzar almas para Cristo. Creo que a eso fuimos llamados, alcanzar almas para Cristo, ¿no? Lo demás es secundario. El servicio y todo eso es muy importante, pero es secundario, porque estamos llamados a alcanzar almas para Cristo. Y ese creo que debe ser el perfil de la iglesia. Ser una iglesia apartada, ser una iglesia santa, preparada, ser una iglesia con un buen testimonio. Ese debe ser el perfil. Debe ser una iglesia con buen testimonio para poder llegar así a todas esas personas que aún no conocen a Cristo. Entonces, más que cuál es el perfil de cada una, más bien sería cuál sería el perfil que deberíamos tener. Deberíamos ser una iglesia preparada
para hacer la voluntad del Señor. Amén. Independientemente a la doctrina que se maneje, ese debería ser el perfil de la iglesia y el enfoque de la iglesia. Amén. Amén. Gracias, hermano Jader. Y la última pregunta, la misma pregunta que fue una pregunta al aire para la hermana Saray. ¿Cuál sería el perfil? Ahora poniendo la pregunta que el hermano Jader, el perfil que debiera tener la iglesia actual. En su opinión, Ajá. coincide con nosotros. Bendiciones. Sí, bendiciones nuevamente. Gracias por estar pendiente escuchando estas enseñanzas son bastante interesantes porque aparecen sobre las 7 iglesias. Me llama la atención de que 5 de ellas Dios le demanda y 2 no. O sea que pienso que ahora mismo, en la actualidad, se refiere Apocalipsis igualmente como está la iglesia. O sea, más Dios está demandando a cada iglesia, ¿verdad? Bueno, no a cada iglesia, a la iglesia del Señor, la iglesia que Dios quiere, que Él quiere. No es una iglesia que de repente hoy está fogosa y mañana no, con cosas y situaciones, por lo menos en esta situación que estamos pasando. Él quiere que nosotros seamos fieles, o sea que haya o no, que sigamos adelante. Y pienso yo que uno de los perfiles de la iglesia actual debería ser esforzada y valiente, seguir adelante, que no sea ni fría ni fría, o sea, que sea fría o caliente, que no sea tibia, porque si es tibia, Dios la vomitará. Imagínense que ustedes se tomen un vaso de agua tibio, que usted le va a provocar náusea, ¿verdad? Entonces, ya sea caliente o frío, una de dos, pero no puede ser mezclada, porque entonces Dios no le agrada. Una de estas características también tiene que ser una iglesia humilde, sencilla, tenga lo que tenga, que Dios le haya provisto de muchas cosas. Igualmente hay que ser humilde, como dice Pablo. Señor, ponme mejor en el contentamiento de que si tú me das lo necesario, yo estaré contento. Porque Él dice, Señor, no me des riqueza para que después te abandone y me olvide de ti, y tampoco me des pobreza para que después reniegue contra ti. Entonces dame lo que es necesario. Entonces pienso yo que la iglesia de hoy debe ser así, humilde, transformadora, seguir adelante y seguir adelante todo el tiempo, porque sabemos que siempre van a venir problemas y situaciones a nuestras vidas. ¿Quién dijo que no? Siempre, siempre. Las tentaciones también van a estar al frente todo el tiempo, pero tenemos que vencerlas. Por eso que Él dice humildad, primeramente amor. Amor. Cuando tenemos amor, tenemos humildad, tenemos paciencia, tenemos amor por los demás y todas estas cosas buenas que Dios quiere. Dios le bendiga. Amén. Como resumiendo todo, una iglesia misericordiosa, ¿verdad? Que sea dispuesta a atender las necesidades del hambriento. Wow, es tremendo, estoy aprendiendo bastante, es importante. Y ustedes, hermanos televidentes que están ahí, también creo que están aprendiendo bastante. El Señor habla hoy, este es tiempo de gloria y misericordia, un momento glorioso bajo la luz de la palabra y viendo el rol de la iglesia actual, podemos ver también que la iglesia actual debiera estar en la brecha de esta pandemia, ¿verdad? En la punta de la brecha, porque nosotros tenemos el rol de ese sinaproque espiritual, de llevar esa defensa en contra del enemigo, porque sabemos que esto es espiritual, los principados que se están levantando con esta pandemia es algo netamente espiritual y nosotros debíamos estar al frente, ¿verdad? No es la policía, ni los doctores, ni las enfermeras, sino la iglesia ahí intercediendo y no hemos tomado nuestro rol. Digo, yo lo veo en esa perspectiva, ¿no? Quizás algunas iglesias sí lo están haciendo, pero no todas con ese mismo sentido. Como decía el hermano Jader, no tienen ese mismo norte, ese mismo espíritu puede poder ponerse así como la iglesia primitiva
y sentir esa empatía uno con otro, ser solidario y estar interesado por el dolor y la alegría del otro. Es importante, pues, de recalcar, amigos televidentes, no pudimos tocar la iglesia de Sardis, Tiatira, nos faltó Tiatira y Sardis, ¿no? Y Esmirna. Pero vamos a ver si podemos continuar la próxima semana. Si es que Dios, esto sería por hoy, este programa, pero antes de finalizar, uno de los panelistas invitados, por favor, un voluntario, que se dirija a esta teleaudiencia que está siempre sintonizando Tiempos de Gloria y Misericordia. Dios habla hoy. Suscríbase en este canal, amados, para que reciba este plato que el Señor pone en nuestro corazón, esta palabra que Dios pone en nuestras bocas. Así es que no sé si alguno de los panelistas presentes quiera dirigirse a ese público y hacerle énfasis sobre esa iglesia, sobre la misma iglesia que estamos hablando de la iglesia de hoy. Adelante. Bendiciones. Pollo. Sí. Amén, hermano. Bueno, la invitación para todos aquellos que nos ven, si eres cristiano y te has apartado un poco, el Señor quiere que vuelvas a la raíz, que vuelvas a la esencia. La esencia es Cristo. Si te has diluido por escuchar, dice la palabra del Señor, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando empezamos a escuchar cosas que no edifican, nuestra fe se empieza a diluir. Si te estás diluyendo, si se está diluyendo tu fe, vuelve a escuchar a Dios, vuelve a las raíces. Si aún no has aceptado a Cristo, hay un Dios misericordioso esperando por ti y tiene un pueblo haciendo programas, tiene un pueblo haciendo el trabajo de llevarte ese mensaje. Si estás escuchando este mensaje, no es casualidad. Dios lo ha preparado para ti. Dios no quiere que seas frío. Dios no quiere que seas tibio. Dios quiere que seas caliente. Y hay algo curioso cuando yo escucho lo del primer amor. Pasa eso en nuestra vida cuando nos apasionamos al inicio y nos vamos enfriando. No debe ser un tema del primer amor, debe ser un tema de amor que perdure. Dice la palabra de Dios en Mateo 24:13 que el que persevere hasta el fin será salvo. Cuando empezamos a perseverar en nuestra vida secular, en las cosas que hacemos, cuando perseveramos, llegamos hasta el fin. Lo mismo pasa en lo espiritual. Tenemos que aceptar a Cristo y permanecer sanando. Permanecer el primer amor es un de amor. El Señor está en la palabra. Dios está invitando a que vengas. Él tiene los brazos abiertos. Ya Él dio el primer paso. Está esperando a que tú des el tuyo. Amén. Te invitamos a que dejes ese paso. Dios te bendiga. Amén. Así es que, hermanos, vuélvete al Señor, busca al Señor, vuélcate a Dios y verás la gloria del Señor. Serás salvo tú y tu casa. Gracias, hermano Jade. Así que vamos a estar entonces despidiendo esta noche. Así que le invitamos el próximo jueves a sintonizar. Será en vivo, así que Dios tiene el control. Dios me lo bendiga. Esto fue Tiempo de Gloria y Misericordia. Dios habla hoy. Shalom. Bendiciones. Bendiciones. Paz. Ya, ahora sí podemos hablar. Ya me puedo mover. Ya se puede mover.